Hola, saludamos a todos nuestros estudiantes de la Escuela de Discipulado, donde estamos desarrollando este bloque con respecto a la preparación de homilética para predicadores evangelistas. Así que mis hermanos queridos, amigos y estudiantes, bienvenidos a esta clase más, nuestra segunda clase virtual, nuestra tercera clase o cuarta clase ya en serie, en donde participaremos de una temática de bastante importancia. Hoy hemos dedicado a nuestra clase número 4 la idoneidad del predicador o las cualidades del predicador. Y cuando hablamos de idoneidad, cualidades, estamos hablando de personalidad de la persona que se dedica a predicar de la palabra. Recordemos que la personalidad del predicador constituye uno de los elementos imprescindibles de la predicación. Y es importante que hagamos hincapié a este elemento. Es bastante importante. Recordemos que la relación entre el predicador y su mensaje no es mecánica, sino que es vital. Una relación mecánica podríamos ilustrarla con un telegrafista, el telegrafista, su trabajo y su obra, pues no interfiere su carácter moral. Es decir, no importa si el carácter moral de esta persona telegrafista es bueno o es malo. Lo importante es que mientras toque con exactitud sobre la llave de su aparato, de su instrumento, el mensaje que ha sido encomendado será transmitido con entera fidelidad. No así sucede con el predicador. El predicador sostiene con su mensaje una relación vital, exactamente como la limpieza del vaso que influye en la pureza de su contenido líquido. De la misma manera, el carácter del predicador afecta la pureza de su mensaje. Ahora, cuando hablamos precisamente de esto, podemos decir que el predicador es trascendental, que lo que dice también lo vive. Alguien en alguna oportunidad expresó lo siguiente: lo importante no es lo que se aprende, sino con quién se aprende. Por esto, entre los requisitos del sermón eficaz, hemos puesto en gran importancia la idoneidad del predicador o las cualidades correspondientes a lo que representa un predicador. Y en esta oportunidad veremos eh, cuáles son los requisitos para que ese predicador sea idóneo y el sermón tenga un éxito, sea un sermón eficaz. Para ello será necesario hablar precisamente de lo que la señora White habla acerca de la autoridad que tiene el predicador con respecto a la predicación. En el libro Obreros Evangélicos, en la página 7, la señora Elena de Guay hace la siguiente mención: una persona a quien Dios bendijo grandemente como mensajera suya, para gloria de su nombre y fortalecimiento del movimiento adventista desde sus comienzos. En varios de sus libros ella presenta diversos consejos sobre la predicación. Cuando muchas veces usamos el CD-ROOM de los escritos de Elena de Guay, en la versión en español 10.0, encontramos que la palabra predicador aparece a unas 447 veces. Predicadores aparece 538 veces y predicación aparece 622 veces, lo que nos indica que ella hizo varias contribuciones sobre el tema. Por ser estas ampliamente significativas, hemos tomado algunas y hemos dividido esta selección en dos secciones principales: lo que tiene que ver con la vida privada del predicador y lo relacionado con su vida pública. Cuando hablamos nosotros de la vida del predicador, la vida privada del predicador, es decir, la vida personal del predicador, son cualidades muy significativas que generalmente los oyentes quieren percibir del predicador. Si trabajamos por poseerlas, tendremos mayor posibilidad de manifestar aquellas que tienen que ver con la vida pública. Y una de las características que tiene que ver con la vida personal del predicador es que el predicador debe ser una persona de oración. El libro de Obreros Evangélicos, en la página 152, dice lo siguiente:
el predicador debe dedicar mucho tiempo a la oración, disciplinarse según la voluntad de Dios a fin de que su vida ponga de manifiesto los frutos del dominio propio. Aquí encontramos claramente que es indispensable que un predicador desarrolle una vida de intimidad con Dios, desarrolle una vida de oración. Esa va a ser la base para que el predicador desarrolle frutos. De lo contrario, no va a producir frutos espirituales. Entre uno de ellos, el dominio propio. Otra característica de la vida privada del predicador es estar lleno del Espíritu Santo. La señora White argumenta y enfatiza que ningún predicador suponga que puede convertir almas por sermones elocuentes. Los que enseñan a otros deben pedir a Dios que los llene de su espíritu y los habilite para elevar a Cristo como la única persona, la única esperanza del pecador. Eso lo dice Obreros Evangélicos en la página 161 y 162. Aquí resalto, hermano amigo, resalto que el poder de convertir las almas no depende de mis sermones elocuentes, depende de cuánto yo le permito al Espíritu Santo obrar en mi vida para así yo ser un predicador de esperanza. La siguiente característica que distingue a un predicador en su vida privada es precisamente el de poder que el predicador conozca las escrituras. Ahora, el consejo es, según Obreros Evangélicos, en la página 104 y 105, es que el predicador debe poner su corazón en la tarea de escudriñar las escrituras y le llegará un nuevo poder. Porque, ¿qué sentido tiene con predicar, pero no tener conocimiento? Necesita conocer las escrituras, necesita escudriñar el mensaje. La señora White señala en otro de sus libros, en el libro de Ministerio Pastoral, en la página 220, que cuando el corazón del predicador es santificado por medio de la verdad, sus palabras serán una realidad viviente para él y para otros. Aquellos que lo escuchan sabrán que han estado con Dios, que se ha acercado a él en oración ferviente y eficaz. En otras palabras, un predicador de oración se percibe cuando habla, se percibe quienes le escuchan y saben que es un predicador de oración. La siguiente característica, además de que es un predicador de oración, es un predicador lleno del Espíritu Santo y conoce las Escrituras, también el predicador debe de distinguirse porque tiene un corazón santificado. Y cuando hablamos del corazón santificado, la señora White lo explica de la siguiente manera en Consejos sobre la Salud, página 573. Un predicador puede tratar temas elevados y santos y sin embargo no tener un corazón santificado. Es decir, que un predicador puede presentar un sermón elocuente, pero no tener un corazón santificado. Por lo tanto, tener un corazón santificado es una urgente prioridad. Y así lo señala White en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 432. Dice que un temperamento no santificado pone en peligro la mente y la vida de todo predicador, dando a entender la importancia que el predicador tenga un corazón apartado por Dios, un corazón santificado, un corazón donde no permite que ninguna impureza contamine su alma. Otra característica importante es ser, el predicador debe ser un hombre dirigido o controlado por Dios. Cuando hablamos de que es controlado o dirigido por Dios, es que el predicador debe ser un hombre donde el poder de Dios esté imbuido en cada faceta y cada área de su vida. Es decir, la vida del predicador debe ser puesta en sujeción a las facultades de la vida, a las facultades superiores del ser. Las pasiones deben ser controladas por la voluntad, que deben estar a su vez bajo el control de Dios. Así que el ser humano, el predicador, debe permitir que sus pasiones tengan la influencia del Espíritu Santo, donde permita que Dios sea el que dirija su vida y le controle. Cuando Cristo ocupa el primer lugar
en la vida, en su vida, en la vida del predicador, el cielo lo toma y lo prepara para grandes cosas. De hecho, el mismo Jesús motivó a sus discípulos a buscar su poder cuando le dijo en el libro de San Juan capítulo 15 versículo 5: separados de mí, nada podéis hacer. Otra característica de la vida privada del predicador es que debe exaltar a Cristo. Dice el Ministerio Pastoral en la página 220 que el verdadero predicador exalta a Cristo como la única esperanza del pecador. De tal manera, los mensajes del predicador deben estar llenos no deben estar llenos de teorías áridas, vacías, carentes de Cristo. Deben ser predicaciones llenas de Cristo, llenas de su unción, llenas de su poder. Así que White sigue indicándonos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 209, que se necesitan discursos llenos de Cristo. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Si el predicador debe convertirse, sí, debe elevarse a Cristo delante de los hermanos y debe rogárseles a mirar y a vivir. Es decir, más que experimentar una conversión, es también invitarlos a buscar al Señor. Por lo tanto, es importante tener presente esos elementos. Solo Cristo para el predicador es su único objeto de exaltación. No exaltación propia, sino siempre exaltando a Jesús. Y el último punto de la vida privada del predicador es que debe mostrar veracidad. Es decir, su credibilidad debe ser bien operante. El predicador es conocido todo lo que dice es verdad. Es una palabra de verdad, lo cual testifica que Dios lo está dirigiendo plenamente en su vida. Mensajes selectos en el tomo 3, página 102, expresa lo siguiente: Dios aborrece las presentaciones falsas y las prevaricaciones. Él no tolerará al hombre que dice y no hace. La obra mejor y más noble es la que se realiza por una conducta justa y honrada. Es decir, a Dios le gusta que el predicador cuando predique lo viva, lo crea, lo experimente. No se puede ser un predicador de doble cara, tampoco un cuentero que dice algo y no lo hace. Recordamos lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 37. Sea vuestra palabra sí, sí, sí o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que hemos visto todas las características de la vida del predicador en su vida personal. Pero el predicador también tiene una vida práctica y pública delante de muchas personas. El predicador también es considerado como una figura pública y visible. Se hace necesario analizar los distintos aspectos, las distintas cualidades que tienen que ver con su vida y con la actitud que va a mostrar, no solamente en el púlpito, sino fuera de él. Comencemos con algunas de las características. La primera característica de la vida del predicador en su vida pública es que el predicador debe ser muy cuidadoso sobre la forma como predica. Los predicadores, dice el libro de Evangelismo en la página 124, que deben ser cuidadosos de que toda palabra sea como Dios quisiera que fuera. Sus palabras nunca deben cortar. No deben desafiar a los predicadores de otras denominaciones y tratar de provocar un debate. En otras palabras, el predicador no debe ser torpe, no debe ser desafiante. Solo debe preocuparse. ¿Por qué? Dice la Biblia en el libro de Obreros Evangélicos, en la página 194, dice el Espíritu de Profecía, en la página 194 de Obreros Evangélicos, teniendo en cuenta las palabras que se le dijo a Timoteo: instar a tiempo y fuera de tiempo. Y debe estar listo para aprovechar cada oportunidad de promover la obra de Dios. Así que, ¿qué es lo que predica, lo que habla el predicador? Invitar, promover la salvación, promover la obra de Dios. Sus palabras no deben dedicarse a otro aspecto más que a esto. Otra característica de la vida pública del predicador es que además debe cuidar su actitud en el púlpito. ¿Cómo así que su actitud en el público? Es decir, el predicador debe cultivar la cortesía, el refinamiento de los modales, conducirse con una tranquila dignidad conveniente a su alta vocación.
La actitud del predicador debe estar en armonía con las verdades santas que proclama. Sus palabras deben ser en todo respecto sinceras y bien elegidas, según Obreros Evangélicos en la página 181. Por lo tanto, es conveniente de que esto se cuide, la forma como se dirige y cómo su actitud se manifiesta en el púlpito, no solamente a través de sus palabras, sino a través de su comportamiento. Además de este segundo aspecto, también hay otro aspecto importante en la vida pública del predicador, y es que al momento de predicar debe cuidar el uso de las anécdotas e ilustraciones. Es decir, tener cuidado qué es lo que va a contar como anécdota, no algo que genere vergüenza o pena, o algo que haga reír a la gente, perdiendo de alguna manera la solemnidad del sermón, la solemnidad del mensaje. La señora White lo expresa de la siguiente manera en el libro de Evangelismo en la página 155. Ella dice, no queremos perder de vista la santidad peculiar de esta misión de ministrar la palabra y la doctrina de la gente. En otra ocasión, ella también escribe sobre un predicador lo siguiente. Ella dice, este predicador introduce anécdotas que no vale un comino. Las presenta como pruebas de que Dios ha dado cuando en realidad Satanás la ha originado, para apartar las mentes de las verdaderas pruebas dadas por Dios. Algunas anécdotas que de alguna manera no van en el caso, que de alguna manera lo que hace es generar pena y vergüenza, o que de alguna forma generan irreverencia. Además, la vida pública del predicador también se debe caracterizar porque siempre que predica exalta la verdad. Esa es su prioridad. Es decir, el evangelismo en la página 105 dice, nunca rebajéis la verdad a fin de obtener conversos, sino procurad elevar a los pecadores y corrompidos hacia la norma superior de la ley de Dios. En el libro Obreros Evangélicos, en la página 161 y 162 dice, los discursos floridos, cuentos agradables o anécdotas impropias no convencen al pecador. Los hombres escuchan las tales palabras como escucharían un canto placentero. El mensaje que el pecador debe oír es, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. El Señor desea que sus siervos de hoy en día prediquen la antigua doctrina evangélica, dolor por el pecado, arrepentimiento y confesión. Otra característica de la vida pública del predicador es que debe en sus predicaciones evitar temas que sean controversiales, que pongan a la iglesia en división, que genere desconfianza hacia el evangelio y hacia el liderazgo de la iglesia. Evangelismo en la página 109, la señora White lo dice así, no presentéis temas que despierten controversia. No despertéis oposición antes que la gente haya tenido la oportunidad de escuchar la verdad y conocer aquello lo cual se están oponiendo. Recordamos las palabras que Pablo le dijo a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por lo tanto, es importante tener en cuenta el cuidado con los temas que entren en controversia y que dividan la iglesia. Otra característica pública del predicador es que debe alejarse de la jactancia o debe alejar la jactancia de su vida. Lo expresa así en el Evangelismo, página 101. La jactancia está fuera de lugar. El jactarnos de sus méritos está fuera de lugar. Y me estoy refiriendo a aquellos predicadores que se creen quizás predicadores de renombre y de alguna forma piensan que por ser predicadores elocuentes tienen el derecho de mirar a otros por encima del hombro, tienen el derecho de imponer autoridad de manera dictatorial. De alguna manera ensalzándose a sí mismo, creyendo que él, su talento le pertenece a él y que lo hace por sus propios méritos. Quisiera que cada predicador y cada uno de nuestros obreros pudiese ver este punto como me ha sido presentado. La estima y la suficiencia propia están matando la vida espiritual.
sencillamente porque su corazón se llena de orgullo. Como le sucedió a Satanás, a Lucifer en el cielo, se llenó de orgullo, se llenó de jactancia y terminó perdiendo el cielo. Esto lo dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 210. No permita que la jactancia tome el control de tu corazón y pierda tu ministerio. Otra característica del predicador o de su vida pública es que debe hacer sermones cortos. Quizás muchos predicadores tenemos ese defecto. Nos equivocamos al exponer mucho mensaje cuando se debe predicar la esencia. Aquí dice la señora White en La Voz, su educación y su uso correcto, página 274, presentes el mensaje para este tiempo, no mediante discursos largos y complicados, sino en alocuciones cortas y directas. Los sermones largos agotan la fuerza del predicador y la paciencia de sus oyentes. El predicador que siente la importancia de su mensaje tendrá cuidado especial de no recargar sus facultades físicas ni dar a la gente más de lo que puede recordar. Pero además de tener sermones cortos, también debe tener en cuenta que sus oraciones sean cortas en público. Las oraciones ofrecidas por los predicadores antes de sus discursos deben ser cortas, según La Voz, su educación y su uso correcto, página 181. El evangelismo, página 141, también menciona que los discursos y las oraciones deben ser cortas. Otra característica de la vida pública del predicador es que el predicador debe cuidarse de la fama, de los elogios, del renombre. Lo declara así la señora White acerca de la vida de evitar la fama. Evangelismo, página 102 dice, no hay grandes hombres entre nosotros. Ninguno debería procurar aparentar lo que no es un hombre notable. No obra con sabiduría la persona que actúa como si poseyera un gran talento, como si fuera un Moody, como si fuera un Sankey, o podríamos decir como si fuera un Alejandro Bullón o un predicador de renombre. Otra característica de la vida pública del predicador es que debe educar su voz para predicar. Recordemos que la voz es un don de Dios que debe ser cuidada y también trabajada. Muchos han errado al hacer largas oraciones y largas predicaciones en un tono alto, forzando la voz, en una tensión antinatural y un tono antinatural. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 546. Para Dios le importa que cuando tú uses tu voz, la prepares, la eduques para que el mensaje llegue ameno y cautive el corazón por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, un modo de hablar calmo, sin apuro, pero ferviente, ejercerá mejor influencia en la congregación, que permite que los sentimientos se exciten y controle la voz y los modales. En lo posible, el predicador debiera mantener el tono natural de la voz. Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 592. Otra característica importante de la vida pública del predicador es que debe velar y cuidar por su propia salud. Imagínate predicar, no cuidar su salud y después que no tenga salud, ¿cómo vas a hacer para predicar el evangelio? Más de un sermón recibió un matiz sombrío por la indigestión del predicador. Una persona que no cuida su salud y que de alguna manera come demasiado y va a predicar así, no va a tener una mente clara, no va a tener un discernimiento claro. Va a pasar quizás una indigestión y justamente cuando está predicando, no genera una buena impresión, no cumple el propósito de Dios. Otra característica importante de la vida pública del predicador es que debe ser cuidadoso con su indumentaria. Cuando hablamos de la indumentaria, nos estamos refiriendo a la forma de vestir adecuada, digna de la posición de un predicador. La indumentaria del predicador debe estar en armonía con el carácter de la obra que hace. Frente a esto, la señora White dice lo siguiente. Dice que en algunos casos no solo ha manifestado falta de gusto y de ordenado arreglo de su traje, sino que éste carecía de aseo y buen aspecto. Terrible, una mala presentación, no un buen olor, justamente al momento de predicar. Esto lo dice Evangelismo, página 488. Esto incluye la buena combinación de su forma de vestir, el buen peinado, el aseo personal, el olor y todo lo relacionado con la apariencia externa. Recuerda que como predicador está siendo un embajador de Jesús.
Otra característica del predicador, en la vida pública del predicador, es que debe ser ejemplo en el trato y el respeto por su familia. Recordemos que un predicador representa a Dios. Su familia debe ser un modelo porque lo que predica debe estar reflejado en la forma como trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo respeta a su familia, cómo trata a los demás. Su primer deber es hacia los hijos, dice la señora White. Los deberes propios del predicador le rodean, lejos y cerca, pero su primer deber es para con sus hijos. Debe existir en la familia del predicador una unidad que predique un sermón eficaz sobre la piedad práctica. Más adelante, la señora White continúa diciendo, debe existir en la familia del predicador una unidad que predique un sermón eficaz sobre la piedad práctica, dice en el mismo libro, en la misma página 322. Y por último, el predicador debe cuidar su temperamento. Un temperamento no santificado pone en peligro la mente y la vida privada del predicador. Eso lo dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 432. Amigo querido, si el temperamento del predicador está controlado por el Espíritu Santo, sería notorio cuando se levante a predicar. Pero si no lo está, también será muy notable. Hay algunos predicadores en el trato con los hermanos e incluso antes de salir al púlpito y en el mismo cuarto pastoral han destruido la vida de otras personas con su temperamento agresivo y no controlado. Por lo tanto, han hecho más mal que bien. Por lo tanto, tenemos una gran tarea, amigos y estudiantes, una gran tarea por cumplir con una larga lista de consejos, de principios por aprender. Necesitamos para esto la ayuda de Dios, para poder ser predicadores eficaces, tonificados por la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿tú quieres ser un gran predicador de éxito? Tenga en cuenta esos consejos de la vida personal y de la vida pública. Ahora, ¿qué aprendimos en el día de hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Escriba, este es el momento de la tarea. Tome en su agenda de apuntes, en su nota, en su libreta. Responde a las siguientes preguntas. Mencione, de acuerdo a lo que vimos hoy, mencione 3 cualidades que deben verse en el predicador de su vida privada. Mencionamos 7. De los 7 mencioné 3. Mencione de los 14, no, sí, de los 14 cualidades, mencione 3 cualidades que deben verse en el predicador de su vida pública. 3. ¿Cuál considera que debe ser la manera o la mejor cualidad que debe poseer el predicador? Y 4. ¿Qué se propone por la gracia de Dios mejorar para ser un mejor predicador más adelante? Así que contesta esas preguntas, tómele la fotico a las respuestas y mándalo antes de 15 días. Dios te bendiga y te guarde y que te permita ser un predicador de éxito para